I am standing before you this morning and I want to make a confession. Yo estoy parado frente a ustedes esta mañana y quiero hacerles una confesión realmente. I'm a hypocrite. Yo soy un hipócrita I realized that y me di cuenta de esto in a fresh way 2 days ago. de alguna manera hace 2 días And it was in Cali, y fue en la ciudad de Cali and we were at a conference, y estábamos en una conferencia. and several of us who were leading the conference were walking up to a restaurant to get our lunch. Y algunos de nosotros íbamos yendo al lugar donde íbamos a tomar almuerzo, al restaurante. And as we were walking together, Y mientras caminábamos juntos, mostly women and and a brother, unas mujeres y un hermano, there was a beggar on the street. había una persona de la calle, había un indigente en la calle. I think he mendigo. may be 30 years old. Creo que tenía como 30 años de edad, más o menos. He was only wearing pants, Solo tenía pantalones puestos no más, and he didn't wear underwear, y no tenía ropa interior, no tenía. and his pants were embarrassingly low. Y literalmente sus pantalones estaban de una manera muy indebida, bajo, de manera caídos. And he approached us, Y él se acercó a nosotros and he gave me, yeah. y me chocó los yeah, 5, me he chocó did las that, and we smiled at each other. y nos sonreímos el uno al otro And then he was asking for help. y me pidió ayuda. And I was embarrassed for the women who were around him because of the way he was dressed. Y yo sentí vergüenza por las mujeres que estaban ahí de la manera en que este varón estaba vestido. And so we were walking on by. Entonces estábamos caminando And he kept calling and saying, please, y seguía llamando y decía, por favor, help me. ayúdenme. But I did what I often do, when approached to somebody like that who looks like they're just taking advantage of you. Y yo hago lo que normalmente uno hace cuando alguien se acerca con esta necesidad a ti y quiere tomar ventaja de ti. And he followed us for about a block till we got to the restaurant. Y caminó con nosotros aproximadamente 1 cuadra antes de llegar al And restaurante. all of us as Christians, Y todos nosotros como cristianos we were ignoring him. lo ignoramos. And as we were going into the restaurant, Y entrando al restaurante, he cried. gritó, lloró. ¿O gritó también? He cried loudly. Gritó de manera fuerte. He said, "You have eyes, but you don't see. Tienen ojos y no ven. You have ears, but you don't hear. Tienen oídos, pero no oyen. You have hearts, but you have no compassion." Tienen corazones, pero no tienen compasión. And we went on inside to the restaurant and we had lunch. Entramos al restaurante y almorzamos. And I began thinking, Y yo empecé a pensar, I want to find that man. quiero encontrar este varón, But it was too late. pero ya era demasiado tarde. He was gone. Ya se había ido. And my heart for the last 2 days Y mi corazón estos últimos 2 días has been convicted. ha sido confrontado. I teach discipleship. Yo enseño discipulado, I wasn't a disciple. pero no viví lo que debe vivir un discípulo, lo que es ser un discípulo. I think there are times when we need to be reminded Siento que tienen que haber momentos en donde tenemos que ser recordados de of what it means to love our neighbor. lo que significa amar a nuestro hermano vecino. And I'd like to talk to us, remind us Y yo quiero hablarles a ustedes y quiero recordarles al mismo tiempo. this isn't a new message for you.
Esto que voy a hablar no es un mensaje nuevo para ustedes. Now, your pastor's been talking to you about discipleship, Su pastor ha venido hablándoles a ustedes de la palabra discipulado, but it's easy for us to make our discipleship fit within comfortable categories. y a veces para nosotros es muy fácil que nuestro discipulado se encajone en una categoría específica, Comfortable, como cómoda. yeah. And we need to be reminded to be fresh Y tenemos que recordar de manera fresca lo que esto significa in being aware of what it means to follow Jesus. y estar alerta de lo que significa ser seguidores de Jesucristo. What does it mean to be a disciple? ¿Qué quiere decir ser un discípulo? Well, in many evangelical Pentecostal churches, En muchas iglesias evangélicas pentecostales we don't believe it, but the way we practice discipleship no, lo creemos, pero la manera en que practicamos el discipulado is to teach people what Jesus taught. es enseñarle a las personas lo que Jesús enseñó. We want others to know what Jesus taught. Y queremos que otros sepan lo que Jesús enseñó. And when they know that, Y cuando lo saben, we consider them to be disciples. pensamos y consideramos que eso es ser un discípulo. Think of how we do discipleship. Piense cómo nosotros hacemos el discipulado. We have classes, Tenemos clases, we have manuals, tenemos manuales. and when we complete 3 manuals, Y cuando terminamos el manual número or 3, whatever your church has, o cualquiera que sea el contenido de la clase que tenga su and the congregación, people finish that, y la persona terminó, they learn what the Bible says, aprendieron lo que la Biblia dice and then we give them a certificate. y les damos el diploma. You're now a disciple. Ya eres un discípulo. No. No, señor. No, they may know what the Bible says, Pueden conocer el contenido de lo que la Biblia dice, but until we do, pero hasta no ponerlo en What the Bible práctica, says, hacer lo que la Biblia dice, we're not disciples. no somos discípulos. In the Great Commission, Y en la Gran Comisión, what did Jesus tell us? ¿qué nos dice Jesucristo a nosotros? He said Él dice that discipleship que el discipulado is doing, es hacer, it's living, es vivir, it's obeying, es obedecer, not just knowing. no conocer, Yes, saberlo we need solamente. to know. Porque podemos saberlo y That's conocerlo. important. Y es importante. Because if we don't know what Jesus said, Porque si no sabemos lo que Jesús dice, we can't do it. no lo podemos hacer. So I'm not criticizing knowing. Yo no estoy hoy trayendo crítica. What I'm being critical of in myself Lo que estoy siendo crítico de mí mismo and in our churches y aún dentro de nuestras congregaciones is the lack of doing. es la falta del hacer. We need to be reminded Y nos tienen que recordar esto. of what Jesus commanded. ¿Cuál fue el mandamiento de Not Jesucristo? just what Jesus commanded, No solamente lo que Jesús dio como mandato, but pero what God commands all through the Old Testament. ¿cuál es el mandato del Señor a lo largo de todo el Antiguo So, Testamento? could we have the one slide, ¿Podemos please? tener la PowerPoint que les pedí que tuviéramos? por This is favor? the only PowerPoint I'm going to use this morning. Esta es la única imagen de PowerPoint que voy a usar esta And mañana. if you were here earlier this week, you saw the same Y PowerPoint. si usted vino el lunes, tuvo que haber visto esta misma imagen. But let's look at that. Pero miremosla. This is the great commandment. Este es el gran mandamiento. We all know it. Y todos lo sabemos. We say it so often that we sometimes forget the significance of what it's saying. Y lo sabemos tan bien que olvidamos el significado de lo que realmente está diciendo. The great commandment, El gran mandamiento. loving God, loving our neighbor. Amar a Dios y amar al prójimo. We know that. Lo sabemos. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, Jesus and Paul summarize the great commandment 6 times. Jesús y Pablo resumen el gran mandamiento 6 veces. And in those 6 times, 3 are different than the other 3. Y en esas 6 veces, 3 de ellas son diferentes de las otras 3. And this difference is very important. Y esta diferencia es muy importante. Well, the
first three times that Las- I've listed here on the left-hand side, Las primeras 3 veces que usted ve en la lista, en la parte izquierda, these three times are the traditional way that we unpack or explain the Great Commandment. estas 3 veces es la manera tradicional en que nosotros mostramos o desempacamos lo que es el gran mandamiento. It has three parts. Y tiene 3 partes. I'm sorry, two parts. Perdón, 2 Yeah, it has partes. two parts. 2 partes. Loving God Amar a Dios and loving our neighbor. y amar al prójimo. We all know that. Y lo sabemos. Nobody has to remind us. Lo sabemos, pero tenemos que recordarlo. And Jesus said, Y Jesús dijo, the first and the greatest commandment of the two el primer y más grande mandamiento de los 2 is loving God es amar a Dios with all our heart, con todo nuestro with all corazón, our soul, con toda nuestra alma with all our y mind, con toda nuestra mente y completely. fuerza, We completamente. need to love God, Tenemos que amar a Dios, not just with our words, no solo de palabras, but in reality. sino en la realidad. Jesus said, Jesús dijo, this is number one. esto es el primer y más grande mandamiento. But Jesus himself, Pero Jesús mismo, look at the right-hand column, mire la columna de la the derecha, very for Matthew 7:12. la primera que aparece ahí, Mateo 7:12, When Jesus does the irreducible minimum, which I heard Pastor use this word this morning, irreducible minimum. cuando la expresión que cuando el pastor usó el término mínimo irreducible esta mañana, que lo escuché decirlo, Yeah, when we take the great commandment cuando ustedes y yo tomamos el gran mandamiento and we reduce it, y lo reducimos, we summarize it lo resumimos into its smallest part. a su mínima expresión, Jesus said, Jesús dijo, not the most important, no el más importante, which is love God. que es amar a Dios. He did the second one, Él dijo el segundo, love your neighbor. amen a su prójimo. When he takes the summary of all the law and the prophets, Old Testament and New Testament, Cuando Él toma todo el resumen del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, and when we reduce it, y lo reduce, what do you have left? ¿qué le queda? Love your neighbor. Ame a su prójimo. Not love God, No, ame a Dios. love your neighbor. Ame a su prójimo. This is amazing. Esto es tremendo. How can that be? ¿Y cómo puede ser esto? Well, it's that way. Es así. As Jesus gave us an example, Jesús nos modeló el ejemplo. because if we don't love our neighbor, Porque si no amamos a nuestro prójimo, not with our words, no solamente de labios, de palabras, like I did with the beggar 2 days ago. como me pasó con el indigente hace 2 días. I just came from a session where I was preaching on love your neighbor. Acabé de salir de semejante predicación, ame a su prójimo y I'm a salí. teacher. Soy el maestro, carambas. And the next hour I'm walking on the street Y la siguiente hora voy caminando en la calle and I see my neighbor. y veo a mi vecino. He was right. Y él estaba en lo correcto. I have a heart, Yo tengo corazón, but I don't have compassion. pero no tengo compasión. I realized Y llegué a la conclusión I'm a hypocrite. que soy un hipócrita. I just came from 3 hours of teaching. Acaba de salir de 3 horas de enseñanza seguida And I wasn't even conscious y ni siquiera era consciente until I was having lunch. hasta que estaba almorzando. Delicious food. Una comida deliciosa que me estaba comiendo. He had none. Él no tenía nada. I wasn't being a disciple. Yo no era un discípulo. I know you identify.
Ahora, yo sé que usted se identifica con lo que yo estoy hablando aquí, because this is a human condition. porque esto es meramente la condición humana We need to be reminded. y nos toca que nos lo recuerden. And I hope that's one thing that can happen this morning. Y espero que esto pueda ser algo que suceda esta mañana. It's easy to identify neighbors who we can be like, who are like us. Es fácil uno identificarse con los vecinos que son del mismo rango, de la misma clase, igualito a uno. It's easy. Facilísimo. What's difficult Lo que es difícil, when somebody who's different than you cuando alguien es diferente a ti and you're embarrassed, y uno se siente avergonzado. he's not dressed properly, A ver, es que está vestido de manera indecente, a ver. and it's easy to ignore. Y es muy fácil ignorarlo. But he is our neighbor. Pero quiéralo o no, Él es nuestro prójimo. He's especially our neighbor. Y he's especially, Especially our neighbor. y es especialmente nuestro prójimo. Because James tells us Porque Santiago no lo dice, that pure and perfect religion que la pura y perfecta religión is what? es que Caring for the widows, cuidar a for, las viudas, and the orphans. a los huérfanos. Who are those? ¿Quiénes son esos? They were people like that beggar. Personas como este indigente. Ese es el evangelio neto. That's the widow and the orphan. Ese es el huérfano. And to respond in love to that man Y para responderle en amor a ese hombre, is pure debe ser puro and perfect y perfecto. religion. Pura y perfecta religión. 2 days ago, I did not have pure and perfect religion. Hace 2 días se me perdió la pura religión, la perdí. I had religion. Tengo religión, hermanos, la I had tengo. just been teaching about discipleship. Y he venido enseñando la pura y neta religión. We have religion, Estamos llenos de religión, but is it pure? pero ¿es pura esa religión? Is it perfect? ¿Es perfecta esa religión? It depends. Eso depende. Do we really love our neighbor? ¿Será que de verdad, amamos a nuestro prójimo? Now, that doesn't mean you need to give to every beggar. Esto no quiere decir que cada indigente que se encuentre usted tiene que estar dando. Eso no quiere decir eso. It doesn't mean that. Yo no estoy queriendo dar a entender eso. But it means when if you're open to the Holy Spirit, you listen. Pero lo que yo quiero decir hoy es que si usted está abierto al Espíritu Santo, oiga, Listen oiga and respond. y responda. That takes practice. Y esto toma práctica. It doesn't come easy Y no pasa fácil. because part of our human condition is that we respond to others who are like us. Porque la naturaleza humana es que cuando usted responde a alguien que es de su misma nivel, clase, género o posición, Why is this important? ¿por qué es que todo esto es importante? Let me tell you. Déjeme decirle el por qué. Ephesians 3:10 Efesios capítulo 3, versículo 10 says this. dice de la siguiente manera. I'm going to use my words. Voy a usar mis palabras. Actually, it's a little difficult to understand, Es un poquitico difícil de entender. especially in the Spanish translation. Aleluya, especialmente en la traducción en español. Yeah, it's even in English, Aún en inglés it's hard to es understand. difícil entenderlo. But what Paul is saying, what the Holy Spirit is saying, Lo que Pablo está diciendo y lo que el Espíritu Santo realmente está diciendo, he's saying, I've chosen the church
Él está diciendo, he escogido a la iglesia to demonstrate para demostrar my power mi poder and my wisdom y mi sabiduría to all the observing powers. a todos los poderes que observan. We usually think of that just as angels. Uno piensa que solamente esos son ángeles. What do angels have to do with anything? ¿Y qué tienen que ver los ángeles con el cuento? Pues a ver. But the powers Pero los poderes who need to observe this que tienen que ver esto are the powers in Colombia. son los poderes en Colombia. The president, El poder ejecutivo, el presidente. the legislature, El poder legislativo. the courts, El poder de las cortes. businesses. Los negocios, donde está el poder económico. They need to see Esos poderes tienen que verlo. the wisdom La and the sabiduría power of God. y el poder de Dios. They need to see that. Ellos tienen que verlo. You know how God has chosen for them to see that? ¿Sabe a quién ha escogido Dios para que ellos lo vean? Through you. A través de su merced. Not the tabernacle of faith, No tabernáculo de la fe. but you. Su merced. I say not the tabernacle of faith Dije, no tabernáculo de la fe. because that's one part of the body of Christ, Porque ese es solo un pedacito del cuerpo de Cristo. just a part. Solo un pedacito. But the government needs to observe in the body of Christ Pero el gobierno necesita observar por medio del cuerpo de Cristo God's wisdom la sabiduría de Dios and his power. y su poder. And when we do that, Y cuando nosotros hacemos esto, we are giving witness. nosotros nos convertimos en testigos, testimonio. Not because we fight against abortion, No porque peleamos contra el aborto. not because we fight against homosexuality. No porque estamos en contra y peleamos en contra de la homosexualidad. Do we need to do that? ¿Tenemos que hacerlo? Yes, Pues claro. but they expect that from us. Pero ya lo esperan de nosotros, eso es natural. What they don't expect Lo que sí ellos no están esperando de nosotros is for us es que nosotros caring for the widows and orphans. cuidemos a las viudas y a los huérfanos. That's the testimony. Ese es el testimonio. Because when the powers look at us, Porque cuando los poderes nos vean a nosotros, they need to see the love of Jesus. ellos tienen que ver el amor de Jesús. Do they see it? La pregunta es, ¿lo están viendo ahora? They see us fighting for political position. Nos ven peleando por la posición política. They see us forming a political party. Nos ven formando un partido They político. see us marching in the streets. Nos ven marchando en las calles también. That's not bad, Eso no está mal, ¿no? but that's not the power. Pero ese no es el poder. That's not the wisdom Esa no es la sabiduría. that God wants the powers to see. Esa no es la sabiduría que Dios quiere que los poderes vean. What does He want them to see? ¿Qué quiere Él que ellos vean? He wants them to see love. Ellos quieren ver es amor. But Dios. how do they see love? ¿Cómo pueden ellos ver el amor entonces? Do you have your Bibles? ¿Tiene su Biblia ahí? Open to Philippians chapter 2. Háblalo por favor en Filipenses capítulo 2. And I want you out loud to read Y to your quiero neighbor. que le lea en voz alta a su vecino. I want you to read Philippians 2, Quiero que se lo lea. Filipenses capítulo 2, 5 through 8. 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. No, I want them to read it. Dígaselo a su vecino. Ahí a su vecino dígaselo en voz audible, por favor.
When we read these verses, Cuando usted y yo leemos estos versículos, it's an explanation es una explicación of the attitude that Paul says all of us should have. de la actitud que dice Pablo que todos nosotros debemos tener. What is that attitude? ¿Cuál es esa actitud? In one word, En una palabra. Service. service. Love in action. Exactly. Thank you. Gracias. You preach the message. Ya We lo can all go predicaste. home now. Ya nos podemos ir todos para la casa. Vamos. That was very good. Eso fue buenísimo. Service. Servicio. And Y, the example that Paul gives of service y el ejemplo que Pablo nos da de su servicio is Jesus. es Jesús. What kind of a servant? ¿Qué tipo de servicio? Paul describes the kind of a servant. Pablo describe también el tipo de siervo. First of all, Primero que todo, he was willing to come from heaven to earth. ese siervo estuvo dispuesto a venir del cielo y venir aquí a la tierra. Can you imagine what a shock that would be? ¿Se imagina tremendo shock que debe ser eso? Being in heaven Estar uno allá en el cielo and all of a sudden coming to earth. y de repente, venga para la tierra, mijo. Willing to come, Dispuesto a venir, wanting to come. deseoso de venir. Why? ¿Por qué? Because he loved you. Porque te amó. That's why he came. Por eso fue que él vino. We were in rebellion Si nosotros éramos una manada de rebeldes against God, en contra de Dios, but he came anyway. pero vino de todos modos. Because in spite of our rebellion, Porque a pesar de toda nuestra he rebeldía, loved us. nos amó. So he came willingly. Entonces vino deseándolo. Secondly, Segundo, he came humbly. vino humilde. He didn't come Él no vino with trumpets. con trompetas. He didn't end up in Herod's palace. Él no vino a heredar un palacio. He didn't come and say to Herod, I have come to set my people free. Él no vino y le dijo a Herodes, he aquí yo he venido a libertar a mi pueblo. He didn't do that. Él no hizo eso. No, He no. came as a baby, Él vino como un bebé, a helpless baby. un bebé indefenso. Where? ¿Dónde? In a humble village En un pueblo humilde, where they wouldn't even give him a room. donde ni siquiera tenía una habitación. And he was born Y nació under the house bajo la casa, in the place where they keep the cattle. el lugar donde ponen al ganado. No bed. No what? Bed. No había cama. So Entonces, the manger era un pesebre. was the place where he came. Ese fue el lugar donde llegó. And his coming was announced. Y su venida fue anunciada. But to who? ¿Pero a quiénes? Not to Herod. No a Herodes, no yo. Not to the governor. No al gobernador. Not to the mayor. No al alcalde. But to the shepherds. Pero a los pastores. The lowest people in Israel in that culture. Los más humildes, los más por debajo, los menos en Israel en ese tiempo. At Christmas times, we have the manger scene. Y todos en la Navidad nos gusta poner el pesebre y el escenario del pesebre. And we have the manger. Y tenemos el The pesebre. baby Jesus. Y el bebecito Jesús ahí Yeah. metido tan lindo. And Mary and Joseph. Y María y José. And we celebrate the Y shepherds. celebramos los pastores y todo eso. In Israel at that time, nobody celebrated En the Israel, shepherds. ¿quién celebraba semejante cosa en ese tiempo? A ver, They were the poorest. eran lo peor de lo peor. They were like the guy I saw 2 days ago. Era como el indigente que yo vi hace 2 días. The lowest. Lo peor, He lo más came bajo. humbly. Él vino humilde And y he came vino sacrificially.
de manera sacrificial. What does it mean to give sacrificially? ¿Qué quiere decir dar sacrificialmente? It means Quiere decir, to give until it hurts. dio hasta que dolió. Did it hurt for Jesus to come? ¿Le dolió a Jesús venir? ¿Le dolió? Did it hurt to be crucified? ¿Duele ser crucificado? ¿Duele? He came Y Él vino sacrificially. de manera sacrificial He gave everything. y lo dio todo. But he came in another way. Pero Él vino de otra manera. He came joyfully. También vino con gozo. Joyfully? ¿Con gozo? Yes. Pues claro. Hebrews 12:2 Hebrews 12:2, Hebreos 12:2 says, dice, but for the joy set before him, por el gozo puesto delante de Él, he endured the Él cross. aguantó la cruz. It wasn't joyful to be on the cross, Eso no era un gozo estar colgado de un madero, but he señor. was joyful. Pero Él tuvo gozo. Why? ¿Por qué? Because he saw you. Por usted. He knew Él sabía. what his sacrifice would do. Él sabía lo que ese sacrificio iba a realizar. It would save you, and he loved you, and he wanted you to be saved. Porque Él quería salvarte, porque te ama y porque te quiere a ti. And that's why he was joyful, Y por eso era que estaba gozoso. because he loved you, Porque te amaba. and he knew you would be saved. Y Él sabía que tú ibas a ser salvo. Paul says, El apóstol Pablo dice, we need to have that same attitude. necesitamos tener la misma actitud. What attitude? ¿Qué actitud? Willing, Dispuestos, humble, humildes, sacrificial, de manera sacrificial, joyful. con gozo. But Pero as a servant, como un siervo. how did Jesus show us how to love? ¿Cómo nos muestra Jesucristo a nosotros cómo amar? He said, Él dijo, you have to be a servant like Jesus. debe ser un siervo como Jesús. Do you know that before sin, that's how we were created? ¿Sabían ustedes que antes del pecado así fue que nosotros fuimos creados? How do I know that? ¿Cómo lo sé? Well, think of this. Piénselo, piénselo. When Adam was created, Cuando Adán fue creado, was he perfect? ¿fue el perfecto? No, he was perfect. Before he sinned, he was perfect. ¿Antes del pecado era perfecto? Ah, Yeah, he was pues perfect. claro, era perfecto. Then he became imperfect. Y después se convirtió en un He imperfecto. sinned. Pecó, He rebelled, se rebeló, like you como usted, And como me. yo, también. and between Adam Y entre Adán and Jesus, y Jesucristo we never could see a perfect human being. no se puede observar ni un ser humano perfecto. So we didn't know what God created us to be. Entonces no sabíamos para qué Dios nos creó en ese periodo. We didn't know No sabíamos because there was no perfect person porque no había ninguna persona perfecta who wasn't vandalized by sin. que hubiera sido vandalizado por el pecado. Nobody. Nadie, Not Abraham, ni siquiera él, not Moses, ni Abraham, ni Moisés, not King David, ni siquiera el rey David, a man after God's heart. un hombre según conforme al corazón de Dios. No one. Nadie. But when Jesus came, Pero cuando Jesús vino, we saw. lo vimos. How do we know that? ¿Y cómo lo sabemos? Hebrews 1 Hebreos 1
says that Jesus dice que Jesús is the exact image es of his Father. la imagen exacta, perfecta del Padre. God made us in his image. Y Dios nos creó a su imagen. So when we look at Jesus, Entonces, cuando usted y yo vemos a we see the Jesucristo, perfect image of the Father. vemos la imagen perfecta del Padre. What do we see? ¿Qué vemos entonces? A servant. Un siervo. What? ¿Qué? What does that mean? ¿Y eso qué quiere What's the decir? implication? ¿Cuál es la implicación que esto tiene? God is a servant? Que Dios es un siervo. God? Dios, A servant? un siervo. That's what Hebrews says. Eso es lo que dice Hebreos. He's the exact image of his Father. Que Él es la imagen exacta del Padre. When we see Jesus, Cuando vemos a Jesús, we see the Father. vemos al Padre. Yes, he's creator, Claro, Él es el creador, but he is a servant. pero Él también es un siervo. But not just any kind of servant. Pero no es cualquier tipo de siervo. A servant who wants to serve. Es un siervo que está dispuesto y quiere servir. A servant Un who's humble. siervo que es humilde. A servant Un siervo who is sacrificial. que da sacrificialmente. A servant Un siervo who is joyful. que es gozoso. Do you want to be a disciple? ¿Usted quiere ser un discípulo? Do you? ¿De verdad quiere? If you do, Si lo quiere, you have to be a servant like Jesus. tiene que ser un siervo tal cual lo fue Jesús. Who is a servant? ¿Quién es un siervo? Who's a disciple? ¿Quién es un discípulo? Someone who looks like Jesus. Alguien que se ve como Jesús. Wow. Wow. Do you look like Jesus? ¿Usted se quiere ver como Jesús? Do? ¿De verdad, verdad? Good. I'm glad I heard some amens. Por ahí escucho un amén, amén ahí entre. Escuche. But the question is, Pero la pregunta es, do you? ¿realmente está? Yes, you want to, Uy, sí, es que yo lo quiero, sí. but do you? Pero de verdad, de verdad, verdad. 2 days ago, I did not look like Jesus. Hace 2 días yo no me veía como Jesús, déjeme decírselo. I went partway. Sí, I went Parkway. Partway? Sí, yo fui a Parkway. Sí, le choqué los 5 a Parkway. Yeah. Eso es Parkway. Le choqué los 5. But Pero I didn't go all the way. no fui hasta el final. I No didn't. es- He could not see Jesus in me. Él no pudo ver a Jesús en mí, no lo pudo ver. Remember? ¿Se acuerda? He shouted, El- "You have a heart, Él gritó, tienes corazón, but you have no compassion." pero no tienes compasión. Wow. Wow. I know in our churches, especially our evangelical and Pentecostal churches, Yo sé que en nuestras iglesias, especialmente en las iglesias evangélicas seems- pentecostales, it seems like we have a preoccupation with transformation. parecería que tenemos una gran preocupación por el tema de la transformación. Right? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Everywhere you see it. Todo el mundo lo habla, todo el mundo lo ve y lo quiere saber. Why do we form a Christian party? ¿Por qué formamos un partido político cristiano? A ver, Why do we march in the streets? ¿por qué salimos a marchar a la calle? A ver, We want to see transformation. queremos ver transformación. You know, Pero ¿sabe algo? I think in some forms Siento que de alguna forma we have made transformation hemos hecho la palabra transformación our goal nuestra meta. Hemos puesto eso como meta. rather than discipleship. En lugar de poner el discipulado como la meta. I think Y yo creo the Bible says que la Biblia dice that transformation que la is transformación not the goal, no es la meta, it is the byproduct.
es el resultado que se da como resultado final del proceso. Producto final. 2 Corinthians 7:14. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 14. You know it. Uno lo sabe. If my people, Si mi pueblo, segunda de Crónicas, perdón, 7:14, lo sabemos de memoria. Si mi pueblo se humillare por quien mi nombre es sin, y si clamaren, entonces ¿qué va a hacer Dios? ¿Y qué más va a hacer? who heals? ¿Quién sana? Us? ¿Nosotros? No. No. God heals. Dios sanará. Healing is a byproduct. La sanidad es el resultado final, It's not the objective. no es el objetivo. What is the objective? ¿Cuál es el objetivo real? To look like Jesus. Vernos como Jesús. Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? A servant. Un siervo. What kind of a servant? ¿Qué tipo de siervo es él? Willing, Dispuesto, humble, humilde, sacrificial, de manera sacrificial, Dios, joyful. con gozo, hermano. My challenge El reto que yo tengo to me para mí and to you y para usted is, Lord Jesus, help es, us. Señor Jesús, ayúdanos. Help us to see the real objective, Ayúdanos a ver el objetivo real to be like you. para ser como tú. Amen. Amén.